Principio, hola a todos. Ahí veo gente muy querida, conocida, la veo a la rectora también, a Carolina, veo a Julita, veo a Carolina, es decir, veo un montón de gente súper conocida que no podría nombrarlos a todos, pero la verdad que es un gusto y una gran emoción, porque, bueno, las instituciones tienen, bueno, esa particularidad que uno se enamora de las instituciones, pasa mucho tiempo de la vida en ellas, y en realidad el instituto para mí también ha significado un tramo grandísimo de mi vida y de mi vida profesional. Así que para mí es un gusto y agradezco mucho la invitación y un gusto reencontrarnos en esta oportunidad, ¿no? Eh, bueno, en principio me acordaba recién cuando estábamos ahí en estos tiempos previos, esto que recupera La Rosa y que lo toma de María Zambrano, que tiene que ver con el temblor del maestro, ¿no? Es decir, ese temblor que inevitablemente cualquiera de nosotros siente cuando hay tanta gente expectante y uno dice, ¿qué tienes tú? Dice María Zambrano, ¿no? ¿Qué tienes tú para ofrecerme cuando yo te ofrezco mi silencio? ¿No? Y entonces, para mí esto significa una gran responsabilidad porque cuando Marisa me hizo la propuesta, yo le dije, mira Marisa, yo no tengo nada para asesorar, nada para plantear como una solución, simplemente lo que puedo compartir con los colegas y con los estudiantes es mi experiencia en este tiempo tan particular que estamos viviendo todos, no más. ¿No? Entonces, experiencia, algunas convicciones que sostengo más allá de esta circunstancia o esta coyuntura, pero que de alguna manera se reeditan en esta coyuntura, y no es más que eso. Así que quizá no condiga demasiado con las expectativas que ustedes guarden, pero es lo que puedo ofrecerles en estas circunstancias, en que en realidad ningún título de todo eso que dijo Marisa, ningún título llega a poder dar solución o alguna respuesta única al momento que estamos viviendo, ¿no? Porque en realidad se caen todas las certezas y se caen todas las seguridades que hemos tenido hasta el momento. Así que simplemente voy a compartir, yo estuve escribiendo algo, así que voy a estar un poco mirando lo que escribí para esta circunstancia y un poco relatándolo. Y después, si les parece, abrimos una instancia de intercambio, siempre de aportes entre todos dentro de lo que cada uno viene viviendo y haciendo en este tiempo, ¿no? Bueno, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha, verdad? Bien, perfecto. Por eso me puse estos aparatitos porque parecía que era más, se escuchaba mejor. Bueno, como les decía recién, han pasado muchos meses de aquellos primeros tiempos en que se declaró el aislamiento físico, porque bueno, hace poco escuchaba a Pozo, Juan Ignacio Pozo, que hablaba de aislamiento físico y no necesariamente social, porque pese a las pantallas y a la virtualidad y a los modos en que estamos viviendo actualmente, no hay una suerte de aislamiento social, sino de aislamiento físico. Y en este caso, bueno, cualquiera de nosotros podría describir lo que venía haciendo hasta hace poco, hasta antes del 20 de marzo, los proyectos que preparamos para entonces y para lo que imaginamos como futuro que se nos cambió, pero no es fácil explicar por dónde transitamos en estos meses, menos aún qué tenemos previsto para mañana, ¿no? Pasó también que con el correr del tiempo, lo que creíamos que iba a ser quizá un tramo corto y con la esperanza de recobrar cierta habitualidad que se había suspendido, se torna esta experiencia cada vez más, esta vuelta cada vez más lejana y también incierta. Bueno, todo esto no es una cuestión menor en estos tiempos que estamos viviendo, y de algún modo lo que define, lo que marca, es la experiencia humana, justamente, de todo el planeta, que se muestra y nos muestra contundentemente su vulnerabilidad.
no es ni más ni menos que la condición de finitud de la experiencia, ¿no? Y esta finitud marca los límites de nuestros proyectos, de las previsiones, inclusive frente a lo inexorable de la existencia y de los acontecimientos históricos. Precisamente este presente nos puso entre paréntesis, ¿no? Desde el tercer mes del año, que en realidad es un entre paréntesis conmocionante, jamás imaginado, y por momentos nos llena también de mucha impotencia porque no podemos controlar lo que está sucediendo. Compartimos todos, inclusive a nivel planetario, a nivel país, a nivel planetario, esta situación existencial, pero al mismo tiempo cada uno lo va viviendo y lo va procesando de manera singular, ¿no? Y particularmente la docencia en espacios de formación docente, también suceden en esta situación. No escapan a la conmoción, a la interrupción de lo habitual, a la angustia por no percibir dónde ni cuándo se cierra el paréntesis que abrimos hace un tiempo. Y la manera de transitarla viene siendo, sobre todo en principio, con las conocidas herramientas, ¿no? Con lo que ya sabíamos, pero también reeditamos estas conocidas herramientas frente a los frentazos que nos dimos ante cualquier intento que implicaba seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? Comprendimos además que no es posible reemplazar lo que teníamos y hacíamos tan fácilmente y sin consecuencias. De hecho, las consecuencias las vivimos cotidianamente. Y por momentos seguimos haciendo, ¿no? Casi sin parar, sin descanso, porque la inmovilidad, ¿sí? El solo imaginarnos que íbamos a parar, se nos emparentaba demasiado con la muerte. Creo que la mejor imagen para metaforizar lo que nos sucedió en el comienzo de este aislamiento físico sería como ir corriendo nosotros, ¿no? Sobre una cinta caminadora, esa que va a gran velocidad, y de pronto pretender seguir corriendo de la misma manera cuando la máquina se ha detenido o se desacelera. Por supuesto, esto nos implicó un esfuerzo inmenso y nos sigue implicando un esfuerzo inmenso. No tenemos el impulso de la misma cinta debajo de los pies. No advertimos que tal vez lo mejor sería detenernos, quizá en algún momento, al menos un momento, porque ya nada sigue siendo igual que antes, ¿no? Y si rastreamos lo que pasó en el comienzo de este aislamiento físico, nos vamos a encontrar con un montón de charlas, conversatorios, conferencias virtuales, eh, que podemos contabilizar una inmensidad de estas propuestas, y tal vez fue como un efecto de catarsis, ¿no? Al tiempo que de algún modo se buscaba alguna respuesta apaciguadora ante una situación por demás imprevisible y que nos abrumó y nos sigue abrumando. Eh, lo que hasta comienzos de este año era habitual, de pronto se convirtió en una prohibición. Prohibido asistir a los establecimientos, prohibido vincularnos en cercanía, prohibido hacer reuniones presenciales. Y sucedió también que la necesidad de no detenernos ni detener el tiempo, se fueron ensayando una gran cantidad de actividades para enviar a las familias y para que los estudiantes resolvieran en sus hogares. Había que seguir haciendo y haciendo, creyendo también que dando a hacer se garantizaba el aprendizaje y la continuidad educativa. Quiero poner énfasis en esto de esta necesidad que tuvimos todos, todos, de seguir haciendo, de no parar el tiempo, de pretender seguir haciendo algo muy similar a lo que hemos hecho durante años. Eh, y esto operó también con sus propios límites. También parecía que era necesario encontrar alguna manera de llevar a cabo las prácticas, ¿no? Y sobre todo las prácticas a los profesorados y a las diferentes carreras. Pero esas prácticas que veníamos haciendo hasta el año pasado ya no se podían implementar. Enseñar, estudiar, evaluar, ahora se inscriben en otras condiciones. Perdimos algunas coordenadas fundamentales y nos encontramos en medio de otras coordenadas que hay que aprender a transitar. No obstante, seguimos esperanzados y creo que esta esperanza hay que renovarla,
que algo de aquellas que teníamos antes, de esas coordenadas que nos organizaban la vida, que nos organizaban nuestra profesión y el trabajo en las escuelas, podremos recuperar. No son iguales las coordenadas de tiempo, de espacio, tampoco la institucionalidad. Y creo que esto que está sucediendo acá nos muestra que hay otro modo de transitar la institución y de ser institución, ahora mediados por estas plataformas y estas pantallas. Quienes participamos de espacios curriculares de práctica, o así llamados, dentro de las propuestas curriculares de las carreras de formación docente, de un día para otro nos encontramos con esos ámbitos tan conocidos cerrados, ¿no? Esos ámbitos que transitábamos literalmente en múltiples oportunidades, sus pasillos, las aulas, el intercambio con otros colegas, con otros estudiantes que habitaban esos espacios, ¿no? Porque sin lugar a dudas, esos eran unos estudiantes, unos docentes, unas instituciones que tienen rasgos diferentes a estos docentes, estos estudiantes, estas escuelas, estas instituciones que somos hoy. Pero también algunos rasgos comunes. Y de algún modo, también en esta necesidad de seguir haciendo, había que reinventar el sentido de las prácticas, ¿no? Y el sentido de la enseñanza, de la participación en otras experiencias junto a docentes y estudiantes, ahora mediados por las pantallas, rehaciéndonos o rehaciéndose en medio de obstáculos y también sin sabores. La enseñanza como intencionalidad de incidir en la relación que los estudiantes establecen con los saberes, se trastocó y tuvimos que inventar urgente otro modo de llevarla adelante. Y el saber también perdió algo de sabor y costó saborearlo, ¿no? Fíjense que de alguna manera, valga la analogía, esta pérdida de los sabores y de los olores de las instituciones escolares, de las instituciones educativas, nos atraviesan el cuerpo y de algún modo también los añoramos. Comenzamos entonces justamente en estos espacios de práctica a inventar distintas tareas, porque también los espacios de práctica, como son de práctica, parece que algo había que hacer, había que practicar, y como lo que veníamos haciendo era ir a las otras instituciones, procuramos hacerlo con aportes, propuestas, actividades, algo que de alguna manera reeditara esas propuestas prácticas, entre comillas, que veníamos haciendo. Pero esto no fue ni es fácil. Y tal vez, y acá es algo que también nosotros, yo lo digo también desde el lugar que me tocó y me toca en una de las cátedras de la Facultad de Ciencias de Educación, que también tenemos a cargo de los espacios de práctica. En un momento también nos planteamos la importancia de reconstruir otro modo, de entender que hay otro modo de llevarlas adelante, al menos por el momento, detenernos, pensar, y hacerlo sin demasiados apresuramientos, ¿no? Porque de algún modo cada uno de nosotros insistimos en mantener la cronología de un ciclo escolar normal cuando la normalidad de la vida ha estallado en mil pedazos, ¿no? Y tal vez, solo tal vez, haga falta detenernos, volver sobre nosotros mismos para luego generar vínculo con otras instituciones, con otros docentes, con otros profesionales, con otras condiciones de cursado, sin la intención de recomendar o asesorar en lo que nadie tiene claro hasta el momento qué hacer, ¿no? Entonces, de algún modo nosotros nos planteamos un primer tiempo de repliegue sobre nosotros mismos, y vieron que a veces cuando uno se siente en lo personal algo desfondado, recurre a lo más próximo, a lo más contenedor, recurre a veces a la familia, y en este caso por ahí también recurrimos a las propias instituciones para después poder establecer vínculos con otras instituciones que también estaban con un alto grado de desamparo, y están. Cada nivel del sistema, cada disciplina, cada orientación tiene sus particularidades y también las resignifican estas nuevas condiciones. Es decir que quienes estamos en los profesorados, acompañando a los practicantes que se están preparando para la docencia, de algún modo tenemos que reconocer que al menos en estas circunstancias todo es inédito, casi todo, para nosotros, para ellos,
para los docentes y estudiantes de las instituciones conformadoras. Y quizá lo mejor que nos puede pasar en estos casos es pensar juntos cómo transitar la docencia, cómo enseñar, cómo promover relaciones con los saberes, cómo provocar el interés por conocer, cómo establecer un vínculo pedagógico, cómo entusiasmar y entusiasmarnos en la tarea en estas nuevas condiciones de cursado. También cómo sobrellevar las profundas diferencias de acceso de los estudiantes a lo que las escuelas ofrecen, sin que nos quedemos en la resignación o la justificación de un currículum devaluado para algunos, ahondando las diferencias culturales y de oportunidades. Y creo que acá también nos implica un gran desafío para no conformarnos, para no resignarnos y tampoco, y también, para no quedarnos solos. Me parece que algo de esto, de este encuentro con otros y poder dialogar acerca de cómo han venido transitando esta experiencia, estuvo presente lo que Marisa recién contaba, que ha sido parte de esta experiencia de formación y el encuentro con otros colegas en encuentros anteriores que han tenido, porque me parece que justamente en esto inédito y en este buscar y ensayar maneras de transitar este aislamiento físico y esta suspensión en que estamos todos inmiscuidos, también es bueno poder pensar juntos, ¿no? Y en el caso del nivel superior, a todas estas preguntas que yo mencioné antes, se suma aquella que interroga acerca de cómo enseñar a enseñar con otras reglas de juego, con otra institucionalidad, cómo hacerlo reconociendo que también nosotros tenemos dudas, más dudas que certezas, y que todo lo que hagamos, inevitablemente nosotros como profesores dentro del nivel superior, de algún modo es un referente de los estudiantes acerca de qué hacer en estas condiciones. Pero también hay una suerte de vulnerabilidad de parte nuestra, también con los límites que supone nuestra experiencia también inédita, ¿no? Estas preguntas que yo fui planteando, inclusive han estado presentes en la preparación y las experiencias de otros años, ¿no? Las prácticas de otros años y cómo se llevaron adelante también en otros momentos. Pero en esta coyuntura seguramente se reconfiguran y hay que volver a discutirlas, hay que volver a pensarlas juntos. Hablar de otras condiciones institucionales para la formación docente y para las prácticas implica también reconocer que cada espacio curricular necesita del otro, en pos del desarrollo de un currículum que excede el trabajo individual y fragmentario. No solo cada espacio, sino cada colega necesita del otro para llevar adelante su propuesta en estas condiciones. Inclusive supone coordinar una coordinación interna de tareas, evitar la superposición de actividades, de trabajos prácticos, de exigencias extremas en uno respecto de otros y también evitar los abandonos, nuestros abandonos, no solamente lo de los estudiantes, ¿no? Y seguimos preguntándonos qué suponen estas condiciones enseñar y aprender en el nivel inicial, qué implica enseñar y aprender en el nivel primario o en el secundario, cómo y qué enseñar en matemática, en lengua y literatura, en música, en este contexto de distanciamiento social y mediados por las pantallas. Cómo enseñar a enseñar cualquiera de estos saberes y otros en cada uno de los niveles y orientaciones, también en el nivel superior. Fíjense que lo que estoy mencionando, como les decía recién, no es una novedad. Son preguntas que nos hacíamos constantemente y ahora volvemos a ponerlas sobre la mesa, o me interesa ponerlas sobre la mesa nuevamente, porque nos desafía en otra coyuntura. Y lo que yo le comentaba a Marisa y le dije a ustedes al comienzo de esta charla, es que yo me interesaba poner en valor o destacar y volver a traer a la mesa de discusión algunos
principios que para mí son innegociables, ¿no? Con y más allá de la pandemia, con más allá de las condiciones en que nos encontremos. Principios que son necesarios para llevar adelante el principal sentido que tienen las instituciones escolares, que es el de poner a disposición de los estudiantes los saberes de una cultura, como herramientas para interpretar, para analizar e intervenir en la sociedad, sobre todo cuando no tenemos respuestas definitivas para un futuro que es demasiado incierto. Además, las instituciones son espacios de socialización, ¿sí? Son espacios que de algún modo nos hacen más humanos, ¿no? Porque nos permiten encontrarnos con otros. Y voy a empezar a desarrollar algunos de estos principios que me parecían interesantes y que en realidad los vengo diciendo hace bastante tiempo y que ustedes me lo habrán escuchado decir a veces en otras ocasiones, o quizá no tenga demasiada novedad, pero me parece que está bueno volver a pensarlos. Uno de ellos tiene que ver con la construcción de un vínculo pedagógico que nos encuentre a docentes y estudiantes ocupados a la construcción de determinados saberes. Y la importancia de cuidar ese vínculo y potenciarlo de diferentes maneras, con distintas estrategias, con distintos recursos, qué sé yo, mensajes, materiales, preguntas, explicaciones, búsquedas. El vínculo pedagógico tiene que ver con el encuentro, con la confianza en las posibilidades del otro, con las expectativas mutuas que sostenemos respecto al saber que se pone en juego, y que en estos tiempos de aislamiento social, físico, diría yo, sabe de escritos, de miradas oblicuas a través de las pantallas, de escucha atenta de los audios y también de los silencios y ausencias de nuestras clases, ¿no? Pero en el esfuerzo por crear ese vínculo, hay quienes seguramente no están, o desaparecen quizá a través del logo del mail, o no están. Pero a ellos también hay que ir a buscarlos. Como dice Penac, armados por la pasión comunicativa de la materia, ir a buscarlos al fondo de su desaliento y solo soltarlos una vez que tengan ambos pies sólidamente puestos en la clase. Algo así como una mano simbólica que tal vez haga la diferencia, ¿no? Un llamado, un mensaje, un WhatsApp, un material impreso, algo que nos revincule. Pero tampoco es una tarea titánica que le compete a cada docente y en soledad. Le compete a la institución toda y a cada uno desde los distintos roles y funciones que tienen para motorizarla. Tampoco es una responsabilidad solo de cada institución educativa. Supone reclamar lo que le corresponde al Estado, armar redes de cuidado, armar redes con los gremios, con otros sectores sociales que posibiliten estas condiciones que en realidad en muchos de los casos no están dadas. Estaba escuchando, inclusive en este momento nos estamos vinculando a través de una plataforma que es Meet, o Zoom, por este caso es Meet, y a partir de mañana ya va a haber una restricción que creo que no se puede exceder más de los 30 minutos, porque son plataformas privadas. El Estado tampoco se ha preparado lo suficiente en este tiempo como para generar condiciones, más allá de la coyuntura de la pandemia, generar condiciones de comunicabilidad para todos y para toda la población en la Argentina. Por eso a estas condiciones se le suman los déficits de la no preparación para, estas eventualidades o estas coyunturas, pero que de alguna manera desnuda algunas falencias del mismo Estado y también de los reclamos de otros sectores que deberían haberlo puesto sobre el tapete antes y seguir reclamando, ¿no? Por el otro lado, también es importante entender que no basta llevar adelante una experiencia de enseñanza, incidir en la relación de conocimiento que establecen los estudiantes con los saberes. No basta con exponer nuestras interpretaciones de los saberes, explicar los temas, aunque sigue siendo fundamental esto, y no lo quiero dejar de lado porque pese a todo, las explicaciones, las precisiones, la presencia del docente, quizá de este modo, explicando a veces
casi en soledad ante una pantalla que parece que no estuviera nadie detrás, son necesarios, pero no basta con esto, ¿no? Además, es necesario rastrear qué se va entendiendo de lo que decimos, promover instancias donde los estudiantes expliquen, argumenten, escriban, hablen, expongan, provocar, como dice Brunner, ese foro de la cultura, renegociar y negociar significados, intercambiar acerca de las referencias que cada uno toma en cuenta y buscarlo, encontrar la manera para poder recepcionar esto que el otro va entendiendo o la receptividad que va teniendo nuestros aportes. Construir ese vínculo implica que el docente sostenga necesariamente un lugar de asimetría respecto de los saberes que se enseñan y que se pretende que se estudien. Que sea reconocido por los estudiantes desde el lugar de autoridad de su formación, que su formación le confiere. Y uno se pregunta, ¿pero cómo generarlo? ¿Cómo mantener ese vínculo a través de las pantallas, ¿no? Seguramente tenga que ver con ofrecer nuestra palabra, nuestros saberes, explicando, imaginando o interpretando aquello que tal vez no se llegue a entender demasiado. Y al mismo tiempo dejar espacios para que los estudiantes se pregunten, piensen, reelaboren, busquen e indaguen. Y sin duda nos preguntamos cuándo es necesario, inclusive me lo he preguntado muchas veces, cuándo es necesario que grabemos nuestras explicaciones, en qué medida no transformar esas explicaciones o esos videos en el único insumo de estudio del estudiante que reemplace o que impida que los estudiantes realicen la lectura de los textos, cuándo promover instancias de autonomía, de qué manera, y sostenida desde la heteronomía, desde un lugar de asimetría también, para que la autonomía no sea un trabajo de soledad, sino justamente con el apoyo constante del docente y de los compañeros, para que los estudiantes justamente sigan estudiando más allá de la clase cuando ya no hay profesor ni hay explicaciones, o que se vuelva a esas explicaciones, en un momento que no es la clásica clase sincrónica, donde todos estamos juntos trabajando y pensando sobre un tema en particular. Antes, inclusive de estos tiempos, solíamos olvidar eso, la existencia de estos procesos didácticos que están por fuera de la situación de clase concreta y que muchas veces hace posible o imposible cierto proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Y al olvidarlos, a esos procesos, el aprendizaje y la enseñanza pasaban a ser un fin en sí mismo y no un medio para lograr otras finalidades. Si bien el estudio engloba los procesos de enseñanza y aprendizaje, los procesos de estudio que se inician dentro de las instituciones educativas siguen viviendo fuera de ellos. Y creo que en este momento es donde más se pone justamente sobre la mesa y más se evidencian estos procesos, porque también nosotros reclamamos como docentes que se den estos procesos más allá de la situación de clase que antes imaginábamos o más allá del encuentro sincrónico o el encuentro con las pantallas. Pero lo reclamamos cuando quizá en otro momento circunscribíamos la relación solamente o prioritariamente a lo que sucedía en la clase, donde todos estábamos juntos aprendiendo y enseñando. Por eso, en estos momentos debemos crear medios para que los alumnos estudien y aprendan, pero también debemos proporcionarles instrumentos para que puedan seguir estudiando una vez acabadas las clases. Hoy más que nunca el currículum tiene que constituirse en un proyecto de estudio que convoque a docentes y estudiantes a estudiar sobre algún tema particular y en el que los docentes acompañemos a los alumnos en ese estudio, pero de alguna manera en que todos estemos estudiando. Por eso es importante, me parece a mí, prever en detalle, y quizá muchísimo más que antes, la elaboración de cada consigna, la selección de cada texto, la posibilidad de generar vínculos entre estudiantes, también entre estudiantes en pequeños grupos para compartir esas instancias. Asimismo, lo que producen los estudiantes tiene que ser objeto de minuciosa evaluación porque son los indicios sobre los que podremos seguir trabajando, ¿no?
viendo qué se entendió, qué no se entendió, qué queda pendiente. Por el otro lado, otra de las cuestiones a considerar es que es necesario priorizar y jerarquizar y relacionar los saberes que se enseñan y que se pretende que se aprendan. Es importante que podamos dar las razones de lo que incluimos y de lo que dejamos de lado, las razones que justifiquen el sentido de las transposiciones dentro de ese nivel, de una orientación, como parte de un currículum, como totalidad, ¿por qué? ¿Qué hace esa disciplina o esa materia acá? ¿Por qué incluyo esto en otra cosa? Esto es dar cuenta del sentido de cada tema, de cada texto, que tienen el marco de la disciplina y de la propuesta curricular toda. Seleccionar textos para el análisis que no se reduzcan a manuales o a síntesis comentadas con múltiples procesos transpositivos, o que condensen gran cantidad de temas y referencias teóricas, quizá en 2 o 3 páginas, pero que los estudiantes, creyendo nosotros que es más fácil o más breve, no llegan a entenderlo porque implica una complejidad impresionante, ¿no? Porque muchas veces lo que creemos que es simple es lo más complejo. Entonces, quizá haya que decidir qué enseñar, qué priorizar, qué preferimos que se estudien, por qué, y preferir también la profundidad de los análisis y el debate antes que la cantidad de materiales, que a veces son un gran dossier que no lo trata nadie, tampoco muchas veces lo tratamos nosotros, y que realmente lo que se aborde sea en profundidad y justamente a través del intercambio y el debate. En este sentido, priorizar lo que creemos más relevante y que inevitablemente tiene que ser aprendido, como decíamos recién, y dar los argumentos de por qué lo sería, ¿no? Anticipar al mismo tiempo una secuencia, la articulación y recursividad de los saberes a enseñar y a estudiar, y esta previsión, que ahora en realidad nos pone justamente con muchas más exigencias que antes, no admite demasiadas improvisaciones, aunque seguramente, y tenemos que asumir que tiene una flexibilidad, tiene que tener una flexibilidad suficiente para barajar y dar de nuevo si es necesario, ¿no? Pero de algún modo tenemos que tener claro por qué un tema se vincula con el otro, por qué empezar por aquí, no por otro lado, y también ofrecer las razones por lo que esto se dio de este modo, y por qué se encadena una clase con la otra de este modo, y qué relación tiene esta clase anterior con la que sigue. Inclusive, por ahí es interesante dejar en suspenso, dejar cierta inquietud, porque de algún modo la clase que uno prepara también está vinculada con la que sigue, y es interesante dejar esta inquietud o esto pendiente también para invitar a lo que continuará, ¿no? También dejar, lanzar la vida, ese saber como tentación, ¿no? Y tentación también de encontrarme en una nueva clase, en una programabilidad argumentada, ¿no? Donde uno dice lo que programo también lo justifico y lo justifico ante los estudiantes, y al mismo tiempo que se sepa, aunque es tan incierto el futuro, pero que, aunque sea como ficción, podamos tener alguna organización que nos oriente, ¿no? Y que oriente a los estudiantes acerca de las relaciones que ofrecemos. Como decía, otro de los principios también tiene que ver, que decía recién, con prever y analizar en detalle cada expresión, cada consigna, cada palabra que se usa, y que plantea o promueve alguna actividad o tarea, porque hoy más que nunca la escritura y la claridad en ella son un condicionante clave de los procesos de estudio. Depende en gran medida lo que nosotros escribamos, cómo lo redactemos, que para nosotros puede llegar a ser absolutamente claro, pero para aquel que lo recibe no lo es tanto y no nos tiene a la mano como para preguntarnos de qué se trata. Entonces, más que nunca, estas claridades son necesarias, y lo digo para todos los niveles, también para las propuestas que hacemos a las familias en el nivel inicial o que se hacen en el nivel primario, donde otros intervienen y tienen que entender lo que nosotros queremos que se haga, ¿no? Por eso esto exige cuidar los modos, los recursos, los textos, las consignas.
no todo se visualiza de la misma manera a través de la pantalla, no todo se escucha del mismo modo, los estudiantes tampoco nos ven igual que la presencialidad y sus ámbitos de estudio son diferentes y el ámbito y el clima que se crea también es distinto porque no estamos circunscriptos a un aula. Entonces, es interesante tomar en cuenta acá los tiempos, los espacios, las expresiones, los tonos de voz, ¿no? Los silencios y la espera de la palabra de los estudiantes, que no son cuestiones menores, ¿no? No es lo mismo sostener un discurso o una explicación mostrando cartelitos que casi no se ven o preparando un PowerPoint o algún instrumento que permita ver con claridad lo que estoy planteando. No es lo mismo un tono monocorde y aburrido que justamente trabajar con distintos tonos de voz. No es lo mismo prepararnos para una clase, aunque tengamos, como dice Inés Dulce, las chinelas o las pantuflas en los pies, pero prepararnos, porque prepararnos también es crear un ambiente que permita, de alguna manera, establecer alguna diferencia entre lo que sucede en el hogar, en la casa, con lo que sucede en esa escuela virtual que estamos creando en cada clase, ¿no? Y porque en realidad en este último tiempo se ha vuelto demasiado unidireccional la enseñanza, ¿no? Hay que establecer otros intercambios, ensayar otras maneras, eh, quizá a través de una clase sincrónica o a través de utilizar el Facebook, WhatsApp, todo esto que ustedes están utilizando y que uno echa mano a todo lo que puede, enviar un audio, un mensaje con un compañero cuando no puedo vincularme directamente. De algún modo hay que esperar y hay que provocar respuestas de intercambios, crear algún clima de confianza que nos reencuentre, ¿no? Porque nos reencuentre con los estudiantes y reencuentre a los estudiantes, ¿no? Porque la escuela es un espacio y las instituciones educativas son espacios de socialización. Y como muchas veces nos suele suceder que se envía un video con explicaciones, se espera que el estudiante comprenda y luego aplique lo aprendido, ¿no? Pero sabemos que no son coincidentes los tiempos de la enseñanza con los del aprendizaje y podemos hacer mucho desde la intencionalidad de incidir en la relación de cada sujeto con los saberes, pero siempre que tratemos de interpretar qué de esto que estoy ofreciendo los alumnos podrán comprender, con qué dificultades se pueden encontrar, qué inclusive palabras no pueden llegar a entender, frases, palabras, posturas ante un mismo hecho, críticas a una determinada postura, ejercicios que no son demasiado claros. Bueno, justamente es un análisis muy detenido, ¿no? Muy detenido que nos exige, de algún modo, empatizar con los estudiantes y, aunque no sería imposible poner en lugar del otro, sí anticipar posibilidades y también obstáculos, ¿no? Y al mismo tiempo hacerme esa pregunta de qué queremos que los alumnos hagan con lo que le pedimos que conozcan, con lo que le pedimos que estudien, con los ejercicios que planteamos, con las propuestas que hacemos, con las actividades, y no en términos de utilidad, ¿no? Sino de sentido. ¿Qué sentido le otorgan a los estudiantes a esto que les estoy ofreciendo? Lo tengo que tener en claro yo, como docente, y en el marco de toda una propuesta curricular, de un nivel del sistema, de ciertas funciones atribuidas a ese nivel, pero al mismo tiempo tiene que adquirir sentido para los estudiantes, que no necesariamente está vinculado con que estén en relación con sus saberes anteriores, o sus conocimientos previos, sus experiencias de vida, sino que se construya el sentido en la misma propuesta que nosotros estamos estableciendo. Sentido porque se inscribe en las relaciones con los otros, sentido porque se inscribe en relación con otros temas, porque tiene una secuencialidad, porque adquiere pertinencia, porque lo voy estudiando junto con el docente, porque estoy armando grupos con otros estudiantes que buscamos, que indagamos, que pensamos, que generamos preguntas. Ese es el sentido, y no necesariamente el sentido tiene que ver con elementos externos
a los estudiantes o de pertenencia de su ámbito específico. Pero para poder justamente generar todo esto, es necesario e imprescindible, diría, que el docente conozca y que sepa, ¿no? Son imprescindibles conocer y saber, conocer de la disciplina que pretendemos enseñar, de los procesos de conocimiento que esta disciplina pone en juego, las particularidades de los sujetos con los que nos vinculamos, tener algunas convicciones acerca de qué implica conocer y qué relación pretendemos establezca con el saber, porque en realidad, como dice Blanchard Laville, nuestra propuesta de enseñanza en gran parte depende de nuestra propia relación con el saber. Si en realidad mi relación con el saber es de reproducir, replicar, copiar, voy a pretender lo mismo de los estudiantes, ¿no? En lugar de transgredir, refundar, reelaborar. Y un docente inquieto por conocer seguramente transmite esa relación. Un docente que se considera, dice María Saleme, peón de la cultura, seguramente pretenderá que sus alumnos se limiten a reproducir, a replicar, a aplicar, ¿no? Por eso en esta oportunidad hay que poder pensar nuestra propia relación con el saber, en qué hacemos con los conocimientos en una situación singular, que cuando no tenemos recomendaciones generales que atiendan a estas circunstancias, porque nadie antes nos dijo exactamente qué hacer ante una situación tan inédita, y sin duda tendrá muchas más posibilidades de recrear, de refundar lo que venía haciendo, colocándose ante las circunstancias, quien sostenga esa inquietud por el conocimiento, quien sepa, ¿no?, que pueda operar con conocimientos, porque para poder saber, y para saber, como aquella organización de conocimientos en situación, es necesario contar con los conocimientos, ¿no? Y en uno de los tramos, una de las condiciones finales que quería compartir con ustedes, tiene que ver con algo que en realidad es interesante para mí seguir conservando, que tiene que ver con la continuidad de los encuentros y evitar la discontinuidad y la dispersión. En momentos de profunda incertidumbre, es necesario prever al menos dentro de límites acotados lo que queremos que suceda más adelante y darle continuidad. Y siempre me acuerdo cuando una docente me comentaba que le decía a los alumnos cuando ella faltaba por distintas razones, o porque estaba enfermo, porque hacía paro, lo que fuere, le decía: yo vine, señorita, y vos no estabas. Estar, saber que estaremos y que los estudiantes sepan que estamos, no es una cuestión menor. La presencia y la continuidad de cada docente en el desarrollo de las clases es fundamental. Tanto lo es ahora como lo era la presencialidad, ¿no? No es lo mismo aquel docente que viene de tanto en tanto, que falta cada tanto, que aquel que plantea continuidad y que los estudiantes saben que está, aunque ellos falten, pero seguirán, lo encontrarán o lo encontrarán cuando vuelvan. Saber que cada semana tengo una clase de matemática o de música o de lo que fuere, cada semana me encuentro con ese docente allí, aunque sea un ratito, le veo la cara, sí que algo me dice, está dirigido a mí, no es una cuestión menor. No es lo mismo encontrarme con ese docente a través de la pantalla, aunque sea una clase grabada, que encontrarme simplemente con una actividad, ¿no? Y sobre todo cuando hay continuidad entre una clase y la otra, cuando ese docente también me invita a trabajar en esta clase y también me propone continuar con la siguiente. También para el nivel inicial, estaba pensando eso porque también escuché algunos comentarios de madres que decían: sí, nosotros con la docente nos mandaron actividades para realizar, pero la verdad nosotros le pedimos a la señorita, le pedimos a la docente que ella le diga a los chicos, porque la verdad que con nosotros no quieren hacerla. Y yo pensaba y me decía, bueno, cada 15 días se encuentra con la docente, o cada mes la ven a la docente, y yo pensaba, qué necesario que es, y en otros casos me decía, no, todas las semanas los chicos se encuentran con la docente, qué necesario es que todos podamos conservar ciertas características podemos conservar esta presencialidad virtual, ¿no?
y esta continuidad, ¿no? Saber que estamos, que nos esperan y que nosotros vamos a esperar a los otros porque seguimos estando. Aunque sea, qué sé yo, 20 minutos, 15 minutos, media hora, algo, pero saber que al día siguiente se va a estar y que tal como lo programamos, algo va a suceder, ¿no? Eso me parece que estas seguridades en medio de tantas incertidumbres son necesarias. Lo digo para todos los niveles del sistema, desde el nivel inicial, nivel primario, secundario y también para el nivel superior. Por eso hablaba hoy de que es importante no solo evitar los abandonos, no solo de los estudiantes, sino también nuestros. Como verán, y ya finalizando, todos estos principios no solo refieren a la enseñanza, a la virtualidad, sino para esta coyuntura, sino también para cualquier época, ¿no? Porque tienen que ver con lo que creemos que supone la función de la escuela, de cada nivel del sistema, de cada propuesta curricular y de los saberes que se incluyen en la escuela, de lo didáctico, ¿no? Como dice el título de la conferencia, de la charla, y de la educación para los sujetos, para interpretar el mundo, para actuar en el mundo, aún en condiciones inesperadas. Es algo a lo que apostamos y personalmente apuesto y sigo, y a veces digo, parece que por momentos me siento un poco desubicada, porque parece como remar contra la corriente, o que sea propio de otra época, pero bueno, sigo, no puedo no ser fiel a mis principios, porque de alguna manera son parte de mis convicciones. Eh, y en realidad lo que hay que hacer en estos momentos, desde mi punto de vista, es ubicarlos en esta circunstancia, con la esperanza también que es necesario recuperar aquello que hoy hemos puesto nuevamente en valor. Y esto quiero destacarlo porque hasta el momento estamos hablando de la virtualidad, pero me parece que también esta situación nos permitió poner en valor algo que por ahí se concebía como el núcleo duro de la educación, el núcleo duro de la escuela, y creo que hoy volvemos a recuperar sus olores y sus sabores. Estoy hablando de la importancia de los edificios escolares, de los encuentros cercanos, de la intimidad del aula, de una clase, la simultaneidad e imprevisibilidad de lo que sucede en esa clase, el cara a cara, la mirada, el encuentro, la intersubjetividad y la importancia de la proximidad física, inclusive, ¿no? No son momentos para reemplazar la presencialidad por la virtualidad, sino para reconocer la necesidad profundamente humana de encontrarnos en ese clima tan único, tan necesario, que se crea junto a otros, juntos en un lugar, en un momento, y también respecto de determinados saberes y determinadas intencionalidades. Me parece que estas son convicciones que me parece importante rescatar y poner en valor también en estas circunstancias para no resignarnos a que la cosa va a ser definitivamente así. Bueno, simplemente quería terminar mi palabra, pero después saludo, vieron que uno saluda así. Quería terminar lo que preparé para compartir, pero después establecemos un momento de intercambio, a ver si puedo subirlo con algo que me parecía, a ver si lo puedo subir, en presentación. Hoy un día muy particular, no sé si se alcanza a ver. ¿Se ve? No. Sí, ahí sí. ¿Se ve? Sí, sí. Sí. Bueno, se ve más falta, ¿no? Sí, sí, se ve. Bueno, me pareció importante hoy, con la muerte de Quino, pero que en realidad sigue viviendo con nosotros, esto que decía Mafaldita, que para nosotros, la verdad, es como una compañera de vida. Dice, deja de esperar que las cosas pasen, sal ahí afuera y haz que sucedan. Y me parece que en estos momentos de profunda transformación social no nos podemos quedar esperando, sino tenemos que también hacer que las cosas pasen.
Bueno, ahora, la verdad, si les parece, intercambiamos un poco. Bien. Sí, yo estaba pensando en esto de que nos faltan los edificios y el cara a cara y no sé, esto estaba faltando el aplauso, ¿no? Nos ha dado tanto para pensar que es como que hasta algunas cosas se han perdido en lo que es el encuentro entre aquellos que pensamos a partir de alguien que nos convida a pensar y como antes se cerraba con un aplauso, ¿no? Y nos estaría faltando esto en la virtualidad, es para pensar. Otro comentario, mientras tanto, si quieren ir haciendo preguntas en el chat para que podamos recuperar con relación a lo que planteaba Melita, que todo esto que nos está ocurriendo nos ha hecho a muchos de los que seguramente hemos criticado en su momento el formato escolar, que hemos criticado esto de que las escuelas no están preparadas para, y esta pandemia viene y nos demuestra que más allá de sus falencias y cuestiones que hay que volver a preguntar y a redefinir, la escuela en tanto edificio, la escuela en tanto que se encuentran algunos que enseñan y otros que aprenden, es irreemplazable. Y tiene prácticas, discursos, rituales que son necesarios para dotarnos de esta humanidad que nos sostiene en el colectivo, ¿no? Elsie Rockwell dijo en una de estas tantas conferencias, charlas, conversatorios que se dieron, ella dijo una frase que creo que va a ser una de las frases pilares para seguir pensando en la pandemia y la pospandemia. ¿La escuela es en la presencialidad o no es? Entonces, para acompañar esto que vos decías, de la importancia de los edificios, de la importancia del pensar, el vínculo, de volver a pensarlo, bueno, me parece que era una frase como para dejarla anotada y seguir pensando, reconstruyendo, dialogando en este colectivo. Bien, así que bueno, era seguir pensando con vos, Melita, con estas apreciaciones. Sí, yo decía, ¿quién falta acá? Que hubiese estado presente si se hubiese dado en el edificio. Y falta Marta, y falta Hugo, y falta la gente de administración, y falta toda la gente que no somos nosotros, y que hace a la institución escolar, ¿no? Entonces, bueno, eso no falta, necesariamente, no falta. Y se extraña, muchísimo se extraña. Sí. Sí, los encuentros. Bien, si no hay preguntas por chat, por ahí no sé si algún colega, algún estudiante quiere aprovechar, abrir su micrófono, hacer una pregunta. Yo me anoté un montón de cosas para pensar, pero bueno, la idea es que podamos abrir el encuentro. Inclusive, Marisa, contar por ahí cómo la están pasando, ¿no? Bien. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo les va yendo? ¿Qué sé yo? Cuéntenos, cuéntenme. A mí me interesa mucho escuchar esas cosas porque, como decíamos, bueno, son estos espacios de intercambio más que, la verdad, ¿qué voy a hacer? Si me preguntan algo que yo no sabría responderle, tampoco. ¿Qué vas? Yo, en realidad, como les decía, lo que planteo tiene que ver con convicciones y algunas experiencias, pero cada uno de ustedes tiene un montón más y seguramente tienen mucho para contar y no necesariamente yo puedo dar alguna respuesta o puede dar respuesta a cualquiera de los compañeros, ¿no? Me voy a poner los anteojos porque creo Sí, que sí. Mientras te leo, siempre dispara ideas tus palabras, nos hace pensarnos y mirarnos. Qué halago. Bueno, también hermosa charla de reflexión de nuestra labor docente. A mí en esto que la compañera Julia dice, dispara ideas tus palabras. Una de las cosas que pensaba mientras te escuchaba, iba haciendo notas, es también ver si podemos encontrarnos momentos de empezar a narrarnos, ¿sí? de volver a la escritura, esto que nos está pasando. Sabemos que los docentes como que estamos
como que nunca llegamos a terminar las clases, las ideas, las propuestas, las correcciones, como que hay momentos que en esta virtualidad misma nos vemos desbordados porque nuestros correos electrónicos están saturados, a los que somos también papás, nos pasa que es el correo, el WhatsApp. Sin embargo, esto de el dar tiempo, el como parar, esta necesidad de parar, ¿sí? Parar y en algunos momentos hasta escribirnos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué no nos pasa en esto de pensar la enseñanza de esta disciplina específica? ¿Son más los que están o son más los que no están? ¿Y cómo eso me hace sentir o me hace repensar la enseñanza? Y en este ejercicio, no solo del dialogar con el colega, que es fundamental, sino también de volver al ejercicio de escribirnos, ¿no? Que es un ejercicio que por ahí en los espacios de práctica docente, la narrativa docente, se invita con mucha fuerza a que los practicantes lo puedan hacer, y que también nosotros por ahí, los profes, los colegas, las seños, ¿sí? Tendríamos que empezar a recuperar el escribirnos. Esa fue una de las ideas que me disparó. Sí, inclusive estaba pensando que en este escribirnos, seguramente vamos a tener que apelar a otras miradas y a otras, es decir, escribirnos lo que nos pasa como una anécdota también, a ver, como un relato totalmente inédito y particular y personal, y al mismo tiempo lo que nos pasa a nosotros, lo que nos pasa con otros y lo que nos pasa en las instituciones, ¿no? Me parece que, y lo que nos pasa en el país y en el mundo, porque estas son una de las pocas experiencias, si no la única, que podemos compartir con todo el planeta Tierra, todos, ¿no? Más allá también de las clases sociales, aunque depende de la clase social también se la ha llevado quizá con más dificultades, ¿no? Pero nos pasó a todos, ¿no? De algún modo, por eso yo decía al comienzo, marca un límite, una experiencia de vulnerabilidad y de finitud como humanos, ¿no? Y nos pasó a todos. Y por ahí también la importancia de apelar a otros lenguajes, de encontrarnos entre matemática, música, literatura. Creo que hay que aprovechar también institucionalmente cómo se dan estos otros lenguajes, otros saberes, porque se me ocurría pensarlo, ¿no? El instituto tiene, fíjense cómo aparece el instituto también, lo estoy pensando porque no puedo dejar de ubicarme, ¿no? También las características de la institución. Está enfermería, ¿no? Está salud, ¿sí? Está el arte, está la literatura, está matemática, está la infancia, está el nivel inicial, está la educación. ¿Cuántas aristas tiene como para pensar esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de educación en tiempos de pandemia, que no me parece menores, ¿no? Porque por eso digo que hay que poder pensarse también, no solamente como profesorado, de una propuesta curricular, hay que poder pensarse como institución, porque más allá de lo que no nos permite hacer esta posibilidad, esto de encontrarnos personalmente, quizás sí nos permite la virtualidad encontrarnos de este modo más y mejor que lo hacíamos antes cuando no logramos ponernos de acuerdo en un horario, ¿no? Y quizá un encuentro institucional con estas características nos permiten algún tipo de intercambio para pensar juntos. Voy a leer porque hay algunos comentarios. Bien. Yo invito a que los colegas docentes, los estudiantes, puedan animarse a pensar juntos, ¿no? Con una pregunta, con un comentario. Acá hay algo que dice, bueno, si quieren vamos leyendo, bueno, ustedes lo fueron leyendo también, voy leyendo, bueno, algunos comentarios de Graciela, de alguna analogía con esto del gusto y del olfato. Hoy más que nunca la sociedad revalora la importancia del trabajo del docente, ya que la escuela es irreemplazable, ¿no? Es decir, que de pronto también eso fue un frentazo para la sociedad en su conjunto, decía, a ver, por favor, docentes, vuelvan a las aulas,
queremos que los chicos estén allí adentro, ¿no? Y nosotros que nos quejábamos tanto de ir a las instituciones también la estamos extrañando demasiado. Y acá dice Carla, dice, me quedé pensando en esta cuestión de la minuciosa evaluación de las producciones para luego seguir con las clases. No sé bien si habría una pregunta o habría el espacio para escuchar sus aportes o reflexiones en torno a cómo evaluar los procesos más que el resultado de producciones en estos tiempos de virtualidad, donde se recibe la producción ya hecha, cómo acompañar un proceso docente, cómo acompañar por el proceso docente. En realidad es una tarea muy trabajosa, pero a mí me parece, por eso puse mucho el acento ahí, porque más que nunca lo que nos pasa con la pantalla, y a mí me pasó todo el tiempo recién y me pasa con las clases, es que uno habla como parece una cuestión así medio de locos, habla para la pared, ¿no? O habla para la pantalla y no puede advertir las expresiones a veces, no puede reconocer los gestos, no puede interpretar aquello que era tan habitual en nosotros en una clase, interpretar expresiones, gestos, saber dónde estábamos aburriendo y dónde no estábamos aburriendo, en qué preciso instante estaba ese ceño fruncido que nos decía, mira, no te entiendo lo que estás planteando. Eso nos falta, ¿no? Y eso nos desespera porque nosotros también creemos que el dar clase es interpretar lo que sucede, ¿no? Tiene una fuerte carga, es como una tarea hermenéutica, ¿no? Una tarea de interpretación constante sobre la que vamos trabajando. Y en realidad, bueno, eso nos falta y al mismo tiempo algún tipo de intercambio tenemos que generar y saber qué impacto tienen lo que nosotros planteamos, lo que los estudiantes van leyendo también por su cuenta, las búsquedas que van haciendo. Y creo que la escritura, en este caso digo la escritura, o algún tipo de producción, o algún tipo de audio, porque también uno a veces se circunscribe a la producción escrita y a veces también un audio, quizá hecho en un WhatsApp, donde los estudiantes se planteen organizarse respecto de un tema o enviar, bueno, un tema y poder explicarlo, no es una cuestión menor, y uno va escuchando detenidamente lo que va planteando o va leyendo detenidamente lo que van produciendo, de modo tal de que no aparezca una respuesta está bien o está mal simplemente, o aprobado o desaprobado, sino que sea esa lectura minuciosa de lo que está planteando con comentarios al margen que al estudiante también le permita trabajar o retrabajar sobre lo hecho. No, lleva tiempo, yo sé que es, bueno, a mí me pasa que soy demasiado detallista en esas cuestiones, pero me parece que es necesario en estos momentos, cuando uno de algún modo tiene que interpretar qué es lo que va pasando, ¿no? Y personalmente creo que no podemos ofertar o dejar que la cuestión pase como si, bueno, como si dimos clase, como si se dieron los temas, y no sabemos qué pasó del otro lado. Me parece que para que el año justamente sea valorado como tal, y hoy lo planteaba también, es decir, para que todos los estudiantes, busquemos la manera para que todos los estudiantes realmente puedan aprender y no nos conformemos con aprobarlos simplemente porque las circunstancias en que se manejaron o en que están no les permitieron, sino hagamos algo para que cambien esas condiciones de estos estudiantes y realmente tengan acceso a la cultura y a los saberes como otros de los estudiantes. Lo contrario, lo único que hacemos es resignarnos ante una situación inevitable y profundizar las desigualdades, ¿no? Que las instituciones están a la altura de estas nuevas formas de enseñanza, dice Valentina, dice, sumar a la tarea docente que las instituciones están a la altura de estas nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. No entendí bien, Valentina, si es que están a la altura, por ahí si consideras que están a la altura o que necesitan seguir trabajando sobre estas condiciones. Dice Amílcar, ¿cuál sería tu opinión sobre lo que ganan y pierden los niños en el nivel inicial? Ya que nosotros los docentes tenemos estas oportunidades y tiempo para compartir ideas, dudas y emociones. Gracias. Bueno, yo planteé, no sé si es Amílcar o quién es, o es el correo de Amílcar, quien está preguntando, pero a mí me pasó con el nivel inicial, me pasó a partir de estos comentarios.
que había distintas maneras de llevar adelante la continuidad pedagógica y las clases a nivel inicial. A mí me preocupa tanto los niños como los adolescentes estos espacios de socialización que no están pudiendo llevarse adelante, ¿no? Y que me parece que son fundamentales, porque no es lo mismo un niño solo dentro de su casa con sus hermanos que un niño con otros niños en las instituciones. Y a mí me parece que ahí quizá hay que buscar maneras, no sé cuáles, pero me parece que hay que buscar maneras para restablecer vínculos y para también, insisto con esto, que la docente esté presente, aunque sea 15, 20 minutos, al menos 3 veces a la semana, pero que haya esta cara visible, que esté esa presencia, que los nenes puedan reconocer, que puedan identificar y escuchar y esperar, ¿no? Me parece interesante. Dice Rocío Yap, una de las cuestiones que dejó en evidencia esta pandemia es que no todos tienen acceso a las mismas cosas. Por ejemplo, no todos tienen acceso, exactamente. Esto las dejó en evidencia, como vos decís, porque las desigualdades estaban, ¿no? Por eso yo insisto en esto, que fíjense que lo planteaba porque recién ayer tomé conciencia real, ¿no? Cuando me entero de estos cambios en el Meet y en Zoom, que tampoco van a estar al alcance de todos y que van a ser por tiempos muy acotados, porque en realidad son plataformas privadas. En todo este tiempo también tendría que haber implementado el Estado desde la oficialidad modos de conectividad gratuitos que tengan a cargo ellos y no precisamente plantearlos a nivel de las plataformas privadas. Me parece que nos faltó también tiempo, como lo tienen a veces otros países, el mismo Uruguay, que tiene un nivel de conectividad en todo el país, que nos permita, y le permita a todos vincularse, ¿no? Dice Héctor, estamos en presencia del COVID educativo, en el que la pérdida de hábitos instalados, redescubrimos nuevos desafíos y por ende esto nos acarrea frustraciones. Sí, es verdad, nos acarrea muchas frustraciones, pero al mismo tiempo creo que en medio de toda esta situación complicada para todos, hay que buscar las maneras de salir adelante, ¿no? Yo personalmente, como les decía hoy, en un principio uno creía que era por 1 mes, 2 meses, que iba a pasar pronto, que no íbamos a poder reencontrar, y en este momento esa vuelta se hace cada vez más distante. Pero yo creo que, como decíamos hoy, no hay que perder la esperanza y creer que esto va a ser definitivo. Yo creo que hay que ver que quizá va a ser un nuevo tiempo, distinto, ¿no? Pero hay que poder trabajar en mientras tanto y en un futuro bastante incierto. Esta no presencialidad en muchos contextos agrandó la brecha, exactamente. Al contrario de otros países y lamentablemente no ha invertido en software educativo, exacto. Como docentes lo que nos queda es ir haciendo nuestro propio camino dentro de la oferta virtual que tenemos, sí, exactamente, y encontrarnos con otros colegas y organizarnos como institución y no quedarnos solos, me parece que es importante, ¿no? Sí, sumar por ahí la visualización de los caminos recorridos desde el lugar de este aislamiento físico, pero también en el encuentro de interiores de cada una de las carreras, del interior del instituto, desde el interior de las regiones, ¿sí? Todo lo que es el departamento de Diamante tiene como ciertas características, que es donde estamos emplazados nosotros como instituto, que tiene características, qué impacto. Poder encontrarnos para ver qué sí se logró, hacernos preguntas sobre aquello que sí quedó y en lo que no quedó, bueno, volvernos a preguntar para empezar a trabajar ahí. Entonces, como que esa desazón que todos tenemos, esta cuestión donde evidenciamos la desigualdad, las frustraciones, el cansancio, bueno, empieza a tener otras dimensiones porque vemos que mucho de nuestro trabajo, que muchas veces pensamos que es anónimo, que no queda registrado en ningún lugar, empieza a tener un otro sentido, ¿sí? Igualmente, Marisa, yo creo que algunos dicen tenemos un año perdido. Yo creo que el año no se perdió,
Yo creo que hicimos mucho y dentro de ese mucho metimos la pata, hicimos cosas que quizás no estaban demasiado bien, otras que nos salieron mejor, otras que fuimos aprendiendo sobre la marcha, pero algo se pudo hacer. Yo decía hoy que, por eso esa analogía con la cinta, ¿no? Que es como que íbamos corriendo, 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 se nos paró la cinta y nosotros pretendíamos seguir corriendo de la misma manera. Pero no obstante eso, con todo el esfuerzo y el cansancio que tenemos encima, porque tenemos a veces los ojos cuadrados de estar tantas horas frente a la pantalla, con problemas de cervicales, bueno, todo eso, me parece que algo hemos hecho y peor hubiese sido no hacer nada, ¿no? O paralizarnos por todo el año o durante 6 meses. Creo que se ha hecho y hemos hecho. Sí, y visualizar por ahí que también estamos atravesados por imaginarios que no los teníamos como percibidos, ¿no? Cuando salimos todos corriendo a llenar las familias de propuestas, porque la escuela tenía que seguir enseñando, y mandábamos un montón de cosas, y por ahí ni nos deteníamos a ver qué era lo que estábamos mandando, porque no estábamos dando, brindando, invitando, mandábamos. A lo mejor escondía como algunos imaginarios que todavía tenemos que visibilizar y cuestionar acerca de que, por ejemplo, la tarea docente es dar mucho y por ahí la invitación sea que, bueno, no sea tanto la cantidad, sino esto de construir los sentidos, no la utilidad, no es que mando 10 textos porque los chicos tienen que leer o porque las familias tienen que leerle cuentos a los chicos, sino bueno, ¿qué sentido se ha construido desde mi propuesta, desde la propuesta de esta institución, para que yo pueda dar, invitar, convidar este recorrido posible? ¿Sí? Entonces, por ahí también como alguna idea que podría presentarse como una certeza a medias es, estamos, algunos sostenidos por imaginarios, que en algún momento vamos a tener que a lo mejor empezar a ponerlos sobre la mesa y discutir sobre ellos, ¿sí? Si son imaginarios heredados, fuertes, invisibilizados o débiles que se están desarmando para que se empiecen a dar otras construcciones posibles. Esto que vos decís, Marisa, está bueno, porque en realidad también en algún momento como que depositamos, es decir, desde la idea de que se aprende dando muchas actividades, y que como los deberes, ¿no? Esas actividades tenían que hacerlas junto con la familia, porque ¿cómo no lo va a ayudar la familia, no? En esta también aparece como una demanda la familia, ¿viste? Que no podemos seguir adelante porque la familia no ayuda. En realidad también nos marca la diferencia entre la función que tiene la familia y la nuestra. Y creo que es momento de poder distinguir una de la otra y revalorizar la propia, sin delegar a la familia lo que nosotros tenemos como responsabilidad. Entonces, ahí me parece interesante porque esto marca un límite, más que nunca, y también pensar que no se aprende solamente con una serie de actividades hechas o deberes hechos en soledad, sino que se aprende con otros, se aprende con este lugar de asimetría necesario que tiene que tener el docente, en acompañar el proceso de estudio de los estudiantes, es decir, no hay otra manera que no es bajo algunas condiciones, ¿no? Sí, y pienso también esto del enseñar a ser estudiante al otro y nosotros mismos a aprender a ser nuevos estudiantes en esta nueva coyuntura que tenemos. El ser estudiante, aquel que se dedica al estudio de una disciplina, tiene prácticas que también tienen que ser enseñadas y aprendidas. Entonces, por ahí, sobre todo los que están en distintos niveles, hacer más foco en cómo pensamos la enseñanza para el ser el estudiante que estudia, ¿sí? Y disponer en el cuidado de una consigna, de una práctica, de un ejercicio, bueno, cómo puede colaborar y dar sentido a esto de conformarnos como estudiantes. Exacto. Ahí Evangelina Rodríguez dice, por otro lado, a propósito de las prácticas docentes, hace poco reunimos a nuestros estudiantes de música con los egresados del año pasado, quienes nos contaban cómo fue insertarse en la docencia y en este contexto de pandemia. Me quedé pensando en que desde la práctica docente a esos egresados no los preparamos para las clases virtuales, para este contexto impensado. Y era imposible prepararlos, ¿no? Porque tampoco nosotros estábamos preparados. Y está bueno esto de poder pensar juntos, porque en realidad nosotros
docentes también estamos así, con pocas herramientas, y poder pensar juntos. Quizás ellos tengan, también los estudiantes, otras herramientas que nosotros no tenemos, porque también es una cuestión generacional, pero a la vez es necesario poder pensar juntos, porque tampoco nosotros podríamos dar esas herramientas, por lo menos acabadamente, menos en música, si no, era imposible prepararlos para algo también bastante incierto, ¿no? Pero me parece interesante poder pensar juntos estas situaciones, también sabiendo que como docentes también tenemos otras herramientas y otros saberes, como decíamos hoy, que podemos hacer jugar en esta coyuntura, ¿no? Y que los estudiantes están, además de estudiar en esta coyuntura, cómo enseñar, están estudiando acerca de los saberes que nosotros sí tenemos, por lo menos, construidos y reconstruidos desde hace más tiempo. Bien. Bueno. Yo creo que ha sido sumamente rico, creo que cada uno de nosotros nos vamos con anotaciones, con ideas, con muchas preguntas. Pensar que muchas veces los profes, y los invitamos a los chicos, hagan preguntas, ¿no? Y por ahí el ejercicio de hacernos preguntas en nuestro propio ejercicio docente es algo que por ahí la vorágine no nos los permite. Entonces esto de volver a preguntarnos, en esto de sin el juicio de que si somos buenos o malos docentes, sino el preguntarnos, bueno, cómo nos encontramos, cómo pensar juntos, qué le está pasando a ese otro, cómo se van a configurar los estudiantes después de esta pandemia, cómo nos vamos a configurar nosotros, cómo, bueno, cuándo, quiénes, dónde. Tenemos que empezar a hacer ese ejercicio de preguntarnos, de escribirlas y de convidar a ese colega o a ese estudiante esas preguntas provisorias o en el tiempo que nos pueden ir saliendo. Yo me voy con un montón, así que desde mi parte, gracias. No sé si hay alguien más que quiera compartir. Bueno, en el chat están... Sí, estoy leyendo los comentarios, por ahí después cada uno, esto de la curiosidad, ¿no?, que decía Gustavo Ledesma. Esta pandemia dejó al descubierto algo así como una automatización de la educación. Deberíamos de fomentar más la curiosidad en nuestras clases. Algunos lo son, pero son los menos. Bueno, yo les agradezco un montón también. Quizás las preguntas no surgen porque yo de alguna manera lo que planteo son las cosas que estamos viviendo todos cotidianamente, ¿no? Entonces lo que intenté poner en palabras también una experiencia de algún modo también compartida, y quizá algunas convicciones quizá también compartidas. Así que muchas gracias por la invitación, un gustazo encontrarnos. Ya saben que este instituto es uno de mis amores, por eso estuve tanto tiempo ahí. Les mando un beso grande a todos los que van saludando ahí, a todas las chicas y chicos. Y bueno, un gusto haber compartido esta instancia. Sí, bueno, están todos saludando, agradeciendo. Por ahí yo soy la cara visible, pero está Marianela, está Graciela, que son quienes han también hecho muchísimo esfuerzo y han pensado y han propuesto y han cuidado con esta gran secuencia de encuentros. Sí, Marianela. No, que iba a decir que podríamos habilitar los micrófonos y bueno, cerrar con un aplauso para despedirnos y despedirla y agradecerle a Melita la jornada de hoy. En realidad un aplauso para todos porque nos lo merecemos, ¿eh? La Un beso grande a todos los que van saludando. Un aplauso para ¡Qué ruido! Me parece muy interesante. Graciela, que son las que van impulsando esta propuesta, me parece muy interesante la experiencia y las temáticas que van abordando. La verdad, un placer. Un placer para mí también escucharlos y leerlos acá, muchos conocidos, así que un gustazo.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Suerte. Nos encontraremos para seguir pensando. Hasta la próxima. Gracias Bueno, a todos. Recuerden las próximas presentaciones y gracias de nuevo, Melita, por invitarnos a pensar. Adiós, adiós. ¿Cuánta gente veo ahí? Veo conocida, le veo las caras. Chau, chau. Hasta luego, que pasen bien. Chau. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego. Chau, América. Chau, Julita. Chau, Andrea. Carolina. Un placer. Karen, Camila, Héctor. Estoy leyendo los que estoy viendo, pero hay un montón de gente que escribió, así que en el chat también.